En definitiva, invirtiendo $100 nada más en cada una de ellas, estamos esperando un retorno de casi $1000 en solo 5 años. Es muchísimo para lo que es inversión en bolsa. A la hora de elegir estos 10 CDRs, lo primero que tuve en cuenta fue la diversificación. Así que vamos directamente a las pantallas y ya arrancamos desde este momento. Entonces, diversificación básicamente es principalmente en industrias. La industria en la que más me maneja yo, en la que más suelo invertir y la que más me gusta es la tecnológica. Por eso ahí, como podemos ver, el porcentaje del portafolio de este 10 CDRs que vamos a armar, que voy a invertir son un 60% tecnológicas, empresas tecnológicas. Luego tenemos finanzas o financieras, un 10%, diversificación, ya más adelante vas a entender a qué me refiero con diversificación, pero tenemos un 20%, bienes de consumo un 5%, y servicios al consumidor el 5% restante. Todos los CDRs que vas a ver en este video fueron elegidos principalmente o básicamente por análisis fundamental, muchísimo más que técnico. Apenas miré el gráfico de cada acción porque no es a lo que me dedico, pero sí vamos a darle un vistazo rápido a la parte fundamental de cada uno, de qué es lo que miro yo para que vos sepas por qué están en esta lista. Primero, en este caso, bueno, estamos en Morningstar, que es la web que utilizo para analizar. Vos puedes utilizar la que vos quieras. Y si venimos a la parte de Financial Health o salud financiera en español, podemos ver que el Current Ratio y el Quick Ratio, que son básicamente ratios de liquidez, o sea que nos dicen la posibilidad de que esta empresa pague sus deudas en el corto plazo, están dentro de los valores que solemos buscar como analistas. Luego podemos ver el Financial Leverage o el Debt Equity, que son ratios de solvencia, muy similar a la liquidez, es la capacidad de pago de deudas en el largo plazo. También podemos ver que están dentro de los valores que solemos buscar. Sin embargo, esta vez fui un poco más permisivo dado la situación y el contexto en el cual nos encontramos. Pero más allá de eso, este es como un pantallazo rápido de liquidez y solvencia para saber la capacidad de quiebre que tiene la empresa. O sea, si es líquida y es solvente, o sea que puede pagar sus deudas tanto en el corto como en el largo plazo, es poco probable que quiebre. Y además probablemente la gran mayoría de estas empresas ya las conozcas y, bueno, sepas que son de las más grandes del mundo. Más allá de eso, también vimos los ratios de evaluación para ver que fueran empresas que estuvieran relativamente bien valuadas o incluso subvaluadas, por ende podríamos esperar un crecimiento del precio, además de la eficiencia y rentabilidad para evaluar básicamente la capacidad que tiene de generar ingresos y de quedarse con esos ingresos, o sea, básicamente generar ganancias. Ambas cosas también están dentro de este análisis. Y algo que le sumamos fue algo que generalmente no mencionamos en este canal, que son los shields. Básicamente un shield es el retorno que nos ofrece una empresa por adquirir sus acciones en base a la forma que tenga la empresa de recompensarnos. Hay distintas, pero principalmente son dos. Una es el pago de dividendos y la otra es la recompra de acciones. Así que aquí estamos, seguimos en la misma plataforma de Morningstar y vamos a la parte de Dividends and Splits. Acá vamos a la parte donde dice Trailing Dividend Yield y esto básicamente lo que nos está diciendo es del total de capital que vos invertiste, ¿qué porcentaje la empresa te lo está pagando en forma de dividendos? Por ejemplo, si yo invertí $200 y me está pagando $10 de dividendo, eso es un 5%, o sea, 10 es el 5% de 200. Y de esta forma estaríamos teniendo un dividend yield de ese valor. Por ende, en este caso el trailing dividend yield, si vamos a la parte donde dice current, vemos que en el caso de Coca-Cola, que es la empresa que estamos analizando en este momento, es de 2,77. Sin embargo, para este cálculo no tomé el valor del current porque esto se ve influenciado mucho por el contexto en el que estamos actualmente, en que las empresas se ven fuertemente perjudicadas. Por ende, lo que hice fue ir más a la derecha, a la parte que dice 5 years average, o sea, el promedio de los últimos 5 años. Y acá tomamos este valor, este 3,12 sumado al Buyback Yield, que el buyback es esta recompra de acciones que hacen las empresas, que en este caso es de un 0,94. Justamente en la parte inferior tenemos el resultado total, que es el Total Yield, que en este caso es de 3,35. Obviamente este valor de 3,35 está medido en porcentaje, o sea es 3,35%. Ahora sí, nos volvemos a nuestro Excel y vamos a ir a la segunda hoja en la que tenemos los yields. Y como podés ver, acá tenemos a Coca-Cola con este 3,35 que acabamos de ver. Lo mismo hicimos con todas las empresas. Como podés ver, hay dos que son Adobe y en este caso el SPY, que no es una empresa, es un índice, que también está en cero. O sea, ambas están en cero porque no recompran acciones o no tienen dividendos, ninguna de las dos. Lo mismo ocurre con Google en este caso. Pero más allá de ellas tenemos el yield, o sea, este retorno que nos están ofreciendo las demás empresas, que va desde más o menos un 6% de Apple, o inclusive podemos llegar a un casi 9% en el caso de Citigroup, que el ticker es C, hasta un mínimo de más o menos 2,5%,
que nos están ofreciendo empresas como por ejemplo PLD. En definitiva, acá tenemos el listado de empresas. Recordemos, todas cumplen con esto de niveles de liquidez y solvencia razonables, buenos niveles y sostenidos a lo largo de los últimos 10 años, lo cual es muy difícil, para ratios de rentabilidad y eficiencia, y todas están, en base a mi análisis, subvaluadas o correctamente evaluadas al menos, pero espero que tengan un crecimiento a futuro. Muy importante aclarar, nada de esto igualmente es recomendación de inversión o asesoría financiera, ya que no la damos en este canal, simplemente es mi análisis y mis perspectivas para estas acciones, o índices en el caso obviamente del S&P 500. Ahora vamos a la siguiente parte de nuestro Excel, donde tenemos el crecimiento. ¿Qué es este crecimiento? Donde tenemos indicada la volatilidad de cada uno de estos activos. Básicamente es justamente eso, cuánto tienden a crecer año tras año medido en el promedio de los últimos 10 años justamente. Estos datos los obtuvimos de la web NetSales, que la tenemos acá en pantalla, es completamente gratuita. Lo que hago es buscar el ticker de alguna empresa, por ejemplo vamos a buscar el de Apple, AAPL, le damos a la parte donde dice Search y acá voy a elegir este que dice 10 Years History, o sea, los últimos 10 años de historia. Nos vamos a deslizar hacia abajo, tenemos este gráfico acá y justo debajo tenemos el crecimiento anual que tiene, que como podemos ver en este caso es del 23,56%. Este valor también lo puedes ver en nuestro Excel de 23,56%, y lo mismo fuimos haciendo con cada uno de los tickers, en este caso tanto para las acciones como para el índice que tenemos también, que este índice del S&P 500 es justamente lo que veíamos en la primera parte de diversificación. O sea, cuando nos referimos a que un 20% lo vamos a poner en diversificación, es que ese 20% va a estar en el S&P 500, que estamos invirtiendo en las 500 empresas de las que cotizan en Estados Unidos, las más importantes. Por ende, si vamos a la última parte de nuestro Excel, lo que podemos ver es lo siguiente. Nosotros tenemos los tickers, son todos los que venimos viendo hasta ahora. Esto es exactamente igual. Después tenemos el total yield de cada uno de ellos, promedio de los últimos 5 años, y bueno, son los mismos valores que también habías visto antes. Ahora lo que vamos a imaginar es que vamos a hacer una inversión de $100 en cada una de estas empresas, o índices en el caso del S&P 500. $100 en absolutamente todos. Luego vamos a ver el retorno que nos va a ofrecer el total de estos 5 años en los que vamos a invertir a futuro. Muy importante eso. No es vista a un año, es 5 años vista. O sea, de acá a 5 años es que estamos analizando, porque esto es análisis fundamental y las inversiones se hacen a largo plazo en base a este tipo de análisis. Por ende, acá tenemos el retorno para los próximos 5 años de estos 10 activos, esperados en base a el promedio de lo que han rendido en los últimos 5. Luego tenemos la volatilidad promedio que han tenido en los últimos 10 años, y luego tenemos el retorno que obtendríamos si esto se mantuviera durante los próximos años. Y acá un paréntesis importantísimo. Nosotros lo que estamos haciendo para calcular este retorno de los próximos 5 años, fíjate lo que estamos haciendo. Estamos multiplicando, básicamente, bueno, o sea, le calculamos el porcentaje que rinden, que en este caso el de Apple, como puedes ver, es de un 23,56%. Eso lo multiplicamos por 100 para que nos dé el valor, digamos, el 23,56% de 100, que en este caso, al ser 100, el resultado es 23,56. Y eso lo multiplicamos por 5. O sea, bueno, justamente por esto que estamos apuntando a 5 años. Sin embargo, este cálculo no es del todo correcto, porque nosotros siempre vamos a hacer interés compuesto en la bolsa. O sea, si esto rinde el 23%, si yo tengo $100 y me rinde el 23%, el año que viene voy a tener 123. Y ahora, si ese año rinde de nuevo un 23%, ese 23% va a ser sobre mis 123, no sobre los 100 del inicio. Por eso se llama interés compuesto. Ahora, en este cálculo no estamos haciendo interés compuesto, por lo que las rentabilidades que estamos calculando son inferiores a las que tenemos. Sin embargo, para ser conservadores, vamos a hacerlo de este modo. Obviamente, igual he de aclarar que esto es teniendo en cuenta los años de baja que tienen las acciones, porque lógicamente también las tienen. Entonces, que rindan de esta forma, si bien no nos garantiza que vayan a rendir hacia futuro, sí estamos contemplando el hecho de que tengan un año negativo, un año súper positivo, un año normalito, un año que sea apenas negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Promedio entonces de los últimos 10 años, 23,56% para Apple. Por ende, el retorno que esperamos a 5 años sin hacer interés compuesto es de $117,80. Y esto mismo lo hicimos con cada una de las acciones o índices en el caso del S&P. En definitiva, invirtiendo $100 nada más en cada una de ellas, estamos esperando un retorno de casi $1.000 en solo 5 años. Es muchísimo para lo que es inversión en bolsa. Obviamente, si vos lo que estás esperando es hacerte millonario de un día para el otro, ganar muchísimo dinero, la bolsa no es el lugar donde lo vas a conseguir. Acá estamos hablando de
ingresos relativamente pasivos de una forma bastante conservadora. Entonces tenemos este retorno que es de casi $1000, como decía antes, estamos en 964,5, o sea, con 50, sin hacer interés compuesto, muy importante eso, y con una inversión total de $1000. ¿Por qué la inversión total es de $1000 en este ejemplo? Bueno, básicamente porque ya dijimos, invertimos 100 en cada uno de los activos, son 10 activos, $100. Por 10 activos, $1000. Los activos, o sea, los CDRs en los que vamos a invertir, son estos que tenemos acá, que igualmente los vas a tener en la descripción de este video descargable. Este mismo Excel que estás viendo lo vas a poder descargar vos y tenerlo si así lo querés. Y obviamente es completamente gratuito. Lo único que te pedimos a cambio es que si te sirve este tipo de video, le des un me gusta, que también es completamente gratuito, no te toma nada y nos ayuda muchísimo. Y nos dejes en los comentarios si te sirve este tipo de video y qué video querés ver a futuro. Mientras tanto, seguimos con algo que generalmente nos preguntan y es, ok, pero ¿cómo hago para comprarlo? ¿Y cómo hago para que me represente ese porcentaje que vos decís, Ariel? Porque capaz este CDR sale, no sé, 10.000 pesos y eso representa más que el ejemplo que vos pusiste. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, muy sencillo. Yo en este caso estoy en Libertex. Libertex es un broker internacional no nacional, o sea, no es de Argentina. Pero vamos a poder operar todos los activos que teníamos recién, así que voy a la parte donde dice buscar. Lo que voy a hacer es buscar la acción o el índice en lo que yo quiero invertir. Por ejemplo, tenemos PLD, que es Prologis Inc., una empresa financiera. Le doy acá a la parte donde dice comprar. Acá vamos a cargar la cantidad de acciones que queremos comprar, que puede ir desde 1 o incluso menos de eso. O sea, podemos comprar más si queremos, pero podemos ir a menos de una acción y podemos comprar el 1% de la acción. O sea que vamos a estar pagando el 1% del precio. Por ende, esta acción, si te fijas, yo pongo 1 para comprar, me sale $115. Pero yo puedo poner 1,01 y como ves, estoy pagando $1 con 15 centavos, 16 centavos, lo cual es muchísimo menos y mucho más accesible. Y de esta forma se puede diversificar el capital de mejor manera y con menos porcentaje de dinero. Igualmente, si no conoces Libertex, no sabes cómo funciona y demás, vas a tener acá un video donde te explicamos absolutamente todo lo que necesitas. Así que lo vas a tener ahí, donde tenés niveles de seguridad, cómo operar, cómo fondear, cómo retirar, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ya, muchísimas gracias, inversores, y nos vemos en el próximo video.